Breve, pero antes vamos a... ¿Cómo? Sí, señor. Bueno, ya lo estuvimos de alguna forma importunando, porque me imagino que ellos están muy activos en horas de la mañana. Antes que nada, defensor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy amable, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Abogado, nosotros somos Arturo Garoso y Marta Olmedo, aquí quien le hablamos de PDS, con el ánimo de conocer detalles acerca de este caso en donde usted obtuvo la absolución de su defendido. Esto ocurrió en Ciudad del Este. ¿Será que nos cuenta algunos detalles de en qué consiste y por sobre todas las cosas de qué acusaban a su representado? Bueno, antes que nada, muchas gracias Marta Olmedo y Arturo Garoso. Un saludo respetuoso desde Ciudad del Este. Y sí, un caso muy sonado terminó el viernes. La acusación era por violencia familiar. El señor Virgilio estaba en pareja con la señora Gladys y fue denunciado por supuestamente haber sido agredida. Sin embargo, en juicio oral se pudo sacar a luz de que tal circunstancia no existió y que la verdad que el móvil de la misma o el fin de la misma era un beneficio patrimonial en relación a un inmueble valioso acá de la zona. Ajá. Eh, Pero la acusación estaba orientada a que este señor maltrataba a esta persona. Así básicamente comenzó la, mi- la... la misma refirió de que el día de que sucedieron los hechos, ella fue a la sala de la casa en donde él estaba con su hijo menor viendo televisión y que la señorita estiró una almohada que él mismo estaba usando y que supuestamente el señor ahí le agredió y que antes siempre existían maltratos psicológicos, pero nunca físicos, y que en ese momento la agredió. Sin embargo, en juicio oral declaró el testigo presencial acompañado de una psicóloga y pudo desmentir todo lo que ocurrió, más aún el informe médico que arrojaba como conclusión de que no existía ninguna lesión ni ninguna marca visible de haber sufrido alguna agresión ni nada. Lo que más sopesó para el tribunal en el momento de la sentencia fue lo que manifestó una testigo de nombre Adriana, Ujú. que relató que el día el día que ocurrieron los hechos, en horas de la mañana, ella estaba acompañando a la señora Gladys a una práctica de peluquería, porque la misma practicaba, o sea que estudiaba para ser peluquera, y que antes pasaron por la oficina de un estudio jurídico en donde la señora Gladys ya estaba preparando lo que sería la la, La denuncia posterior. la denuncia, y inclusive fue orientada de cómo debería ser como para generar la situación para después denunciarle. Y Adriana relató también al tribunal que se le ofreció 1 millón de guaraníes para que ella sea testigo en contra del señor Virgilio, diciendo de que sí, él mismo le agredió. Y ella Doctor, obviamente no aceptó. Doctor, cómo fue en realidad todo este proceso? ¿Cuál fue la coartada, por llamarle de alguna forma? Porque por lo que dice usted fue prácticamente un testimonio nada más. Sí, y el testigo presencial, ¿de quién se trataba antes que nada, doctor? Después seguimos. El testigo presencial era el hijastro de la denunciante, Ajá, ajá, el que hijo del estaba en la señor. sala y fue el hijo del señor, y único testigo presencial,
y luego también declaró la hijastra también mayor que estudiaba medicina y que vivía en la misma casa, pero en una habitación aparte dentro del terreno. Pero, o sea, ninguna pericia, ningún diagnóstico médico, nada, ningún caso avalaba que este hecho ocurrió. Hubo pericia psicológica por parte de la psicóloga del Ministerio Público. Ajá. Y hubo informe del médico forense del Ministerio Público que arrojaba de que no existían lesiones ni marcas ni señales de violencia. Ajá. ¿Este señor estuvo preso? La verdad que el Ministerio de la Defensa Pública asumió la defensa para el juicio oral nomás ya. Él estuvo acompañado de abogada particular en la instancia investigativa y él estuvo preso y luego estuvo con arresto domiciliario. Ajá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, doctor? ¿O esto usted ya no desconoce? Sí, conozco por haber leído claro. el expediente. Y estuvo 6 meses. Híjole. O sea que según constancia del expediente, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y en este caso él tuvo que abandonar la casa. Lo único que le pidió a la jueza de paz cuando abandonaba la casa es que sus hijos quedasen a vivir en la casa, porque la hija mayor estudiaba medicina acá en Ciudad del Este, porque era oriunda de una ciudad distante de acá de Curuguatú. Entonces la hija vino a Ciudad del Este para estudiar medicina y era el único lugar donde podía quedarse. La jueza de paz en su momento le excluyó del hogar a él, pero quedaron los hijos quienes rápidamente fueron desalojados también. Entonces la hija mayor, a consecuencia de este problema, tuvo que abandonar su carrera, perdió su sueño de ser médica. Ella entre lágrimas relató todo lo que vivió en ese momento al tribunal y las consecuencias graves y lamentables que tuvo en su vida este problema. O sea que aparte de lograr la exclusión del señor Virgilio, también hizo lo propio con los hijos, ¿no? El varón y la... Con ambos, sí. Ajá. Sí. Es más, el señor Virgilio relató de que el día que él se retiró, luego en la habitación de la niña forcejearon la ventana y entraron, derramaron agua servida por la cama, agua de cloaca, tiraron todos sus libros, todas sus anotaciones de medicina. Realmente una de las que más mal pasó fue su hija, que a consecuencia de eso tuvo que mudarse y volver a su ciudad, a Curuguatú. Y ver truncada su carrera universitaria, ¿no? Y así mismo, ella misma relató eso, que a consecuencia de eso tuvo que salir de la facultad y lo tuvo que relatar de forma virtual, por videollamada, porque se encontraba trabajando en un negocio comercial que se veía de fondo, el cual es funcionaria ahora ya. Doctor, atendiendo la gravedad justamente y las consecuencias de este hecho, hablan de que se promueve la investigación de la denuncia falsa. A partir de ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Hay una acción contra la mujer y todo lo que orquestó, entre paréntesis? Y la verdad que a lo que hace a la defensa del señor, sí, nosotros acompañamos a él nada más claro. la defensa de este caso. Sin embargo, el tribunal, dentro de su atribuciones competencia y de su atribución, en uso de sus atribuciones, dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie una investigación en relación a ese tipo penal. Ajá. Entonces, eso ya va a ser independiente a este caso y va a ser una investigación nueva.
Ujú. La casa en la que vivían, ¿a quién pertenecía o a quién pertenece o es a ambos? No, conforme a lo que me manifestó el señor Virgilio y a las documentaciones que él mismo arrimó, la casa él adquirió antes de casarse, eh, en cuotas, y lo pagó él solo. Sin embargo, dentro de la declaración testifical de la víctima en juicio oral, ella dijo: compramos juntos. Entonces esta defensa le preguntó cuánto ella aportó para la compra de la casa, y ella manifestó de que aportó 10 millones de guaraníes, y la casa tiene un costo de 200 millones. Ajá. Sin embargo, el señor Virgilio desmintió de que ni siquiera esos 10 millones ella aportó, y la casa desde hace 3 años atrás, ella está alquilando a una tercera persona, y supuestamente, según manifiestan los vecinos y el señor Virgilio, ella ya no vive en esa casa. Ujú. Pero en el tribunal ella manifestó de que ella sigue viviendo en una pieza del fondo y que alquiló solamente la parte de enfrente. Ajá. La casa es una vivienda del área habitacional de Itaipú, Ujú. en el área 4, y él adquirió en cuotas, y se encuentra en el expediente todas las documentaciones que hacen a la titularidad del inmueble. Si bien es cierto, posterior a eso, ellos llegaron a casarse, o sea que, según manifiesta Virgilio, fue luego una relación tormentosa, de idas y vueltas, en el cual en una de las peleas, o sea que en una de las diferencias, que ella se fue de la casa, la condición para que vuelva era que se tenían que casar, y que se llegaron a casar. Ajá. A la pucha. Pero esto dice él, no cambia tampoco el tema de la propiedad, ¿verdad? Porque obviamente que, como dijo usted, ella la adquirió de soltero incluso, ¿verdad? y la verdad que analizando así desde el punto de vista civil, constituye un bien propio Ujú, ese inmueble, ¿verdad? claro. Sin embargo, manifestó el señor Virgilio al tribunal en su declaración que el año pasado, en el año 2020, él, estando en otra ciudad viviendo, ¿verdad?, recibió la visita de Gladys nuevamente, como una especie de reconciliación, en donde ella le condicionó desistir De la denuncia. del proceso penal, Ujú. a cambio de que él le transfiera a ella el inmueble. Ajá. Por de pronto, lo de la propiedad básicamente ya pasa a un segundo plano, porque parece que no hay mucho por discutir ahí, por lo menos por lo que usted detalla de lo que conoce, ¿verdad? Del caso, o sea, es prácticamente el señor. Pero bueno, ahora tendríamos que ver si el señor está en condiciones de impulsar también una acción contra la mujer, ¿verdad? Me imagino que la rabia por todo lo que pasó, me imagino incluso una necesidad de justicia más que nada, lo va a llevar a eso, ¿verdad? Y él, la verdad que después de esto, lo que me manifestó es que su próximo anhelo es recuperar Su su vivienda. inmueble. Ajá. El propio presidente del tribunal, en su fundamentación, exhortó a que arreglen sus diferencias civiles posterior a eso, que realicen su divorcio, que hagan lo que corresponda. Ujú. No en el sentido o sea, que no opinando en relación a lo que corresponde, sino en relación a lo que deben hacer ellos, ¿verdad? Ujú. Claro. Y la verdad que fue también lo mismo que yo le dije, ¿verdad? Que Claro. a partir de ahora ya queda a cargo suyo. Él perdió, según lo que me manifestó, perdió todo
a causa de este problema, y lo único que le resta ahora es recuperar la casa que había adquirido. Claro, ¿y quién le rezarse a él los 6 meses de prisión, tengo entendido, más la pérdida de la carrera de su hija, más todo lo que... ¿Cómo se hace eso? Es una pregunta muy oportuna, y que también fue lo que me pregunté al finalizar el juicio, porque nadie puede, o sea, que todos merecemos el resarcimiento o que se nos indemnice por daños sufridos, ¿verdad? Y en este caso procedería que él mismo realice una acción contra el Estado para buscar que alguien se haga cargo de los daños y perjuicios que él tuvo en su vida. Claro. O sea que imagino que no es una acción muy fácil. Desde mi conocimiento profesional, yo estoy hace 15 años en el fuero penal, entonces poco o nada puedo opinar de lo que sería un juicio civil de indemnización por daños y perjuicios, pero sí considero de que lo justo sería de que alguien se haga responsable de la injusticia que este señor pasó. Y una de las formas de paliar esa injusticia, el tribunal ya resolvió, que es también la investigación por la denuncia falsa, ¿verdad? Claro. ¿Y qué papel le corresponde, por ejemplo, le correspondería, o qué responsabilidad en todo caso, al juez que lo envió a juicio oral? Y la verdad que al juez que lo envió a juicio oral no tiene ninguna responsabilidad en la cuestión de fondo, porque en la etapa intermedia no se valoran no se valoran las cuestiones de fondo, no se valoran pruebas, o sea que lo único que se realiza en la etapa intermedia es la depuración de la investigación y si corresponde o no la elevación de la causa a juicio oral. Entonces es justamente el momento procesal oportuno el juicio oral para que salgan a luz las pruebas y se valoren y se pueda juzgar. Esta es el estilo de proceso que tenemos. Lastimosamente, el proceso paraguayo, por su forma, hace de que pase mucho tiempo para llegar a juicio oral. Entonces, el daño que se crea a una persona pasado 2 o 3 años después de su aprehensión, llegando al juicio oral y dándose cuenta al tribunal de que la persona es inocente, se genera un daño terrible a las personas. Entonces, sería muy lindo de que en la reforma del proceso penal los juicios sean de forma más corta en cuanto a los plazos y al pasar del tiempo, y que se juzgue de manera rápida para saber si la persona es o no culpable o que se le dé ya una sentencia de forma en menos tiempo. Claro. Abogado, ya fuera de este caso concretamente, pero ya siguiendo con el análisis, considerando que usted tiene la experiencia penal necesaria, ¿verdad? Llama la atención cómo y con qué diligencia este hombre, por ejemplo, después del hecho que se denunció, ya fue incluso a prisión, fue detenido, estuvo 6 meses privado de su libertad. Y en otros casos ni siquiera se logra, por ejemplo, una medida de restricción, ¿verdad? En casos que lamentablemente derivan hasta en feminicidios, ¿verdad? O hechos que la sociedad lamentablemente conoce a diario, ¿verdad? Este aspecto,
¿Cómo se puede interpretar que en algunos casos haya tanta protección a una de las partes, en este caso, sin ni siquiera haberse corroborado por lo que usted describe, que haya sucedido el hecho, se haya de alguna forma confirmado que esas supuestas lesiones existieron? Y en otros casos, de repente no se consiguen este tipo de reacciones con tanta celeridad y precisión por parte de los responsables, ¿verdad? ¿Se ubica usted en el lugar en el que...? Entiendo. Convengamos que el sistema penal y el derecho en general es un fenómeno muy dinámico y cambiante. Uh-huh. Este juicio que terminó hoy se inició hace 3 años atrás y era otra la política criminal en esos tiempos. Uh-huh. Convengamos que en esa época se crearon recién 3 unidades especializadas en Ciudad del Este de violencia contra la mujer. Uh-huh. Entonces, yo creo de que como todo en la vida, la excelencia o el mejoramiento se logra a través del paso del tiempo, la experiencia y la práctica. Uh-huh. Y podemos hacer estadísticas y vamos a coincidir de que en aquel entonces los números sí eran mucho más elevados. Y hoy en día, estoy convencido de que las unidades especializadas lograron una práctica o una experticia superior que hace que no todos los casos denunciados sean imputados, sean acusados y vayan a juicio oral. Uh-huh. Entonces, hoy en día salieron a luz muchos casos que en verdad tenían otro trasfondo, que no es la violencia, o a veces también con el condimento de existir la violencia, pero el fin era otro. Uh-huh. El fin era excluirle del hogar, el fin era la venganza, el fin era otras situaciones. Uh-huh. Y en aquel entonces la mujer bastaba con que vaya y diga: mi marido me pegó, para que ya automáticamente se active el sistema penal y se lo impute y salga una orden de detención. Uh-huh. Entonces, yo considero de que en la actualidad hay unos filtros un poco más eficaces para que se vea, uno, la existencia real del hecho antes de que se tomen medidas restrictivas contra la persona, y también otros análisis científicos como ser psicóloga, asistente social o algo que por lo menos dé un poquito más de sustento para que se pueda privar de libertad a un agresor o que se puedan ordenar medidas cautelares de prisión preventiva, por ejemplo. Ajá. Bueno, doctor, ahora sí nos quedó bastante claro, porque era hasta alarmante ver con qué hasta rapidez se finiquitaban casos así muy dudosos incluso, ¿verdad? Pero en fin. Y él está arrastrando tanto tiempo. Antes que nada, también rescatar de que la práctica nos hace ver muchísimos casos en donde la propia mujer que va y denuncia agresiones existentes de verdad, al poco
paso del tiempo están pidiendo por favor que se le libere a su pareja porque sus hijos están pasando hambre, porque dependen directamente de él, o porque ya le perdonaron, o inclusive las penitenciarías, me consta de que son asiduamente visitadas en las privadas por parte de la denunciante. Esa es otra realidad también que... Es una realidad que también hay que conocer y saber manejar. Por supuesto. Defensor, le agradecemos muchísimo el tiempo, las explicaciones y bueno, le deseamos un buen resto de jornada. Muy amable. Cuando gusten, a las órdenes por Ciudad del Este. Yo les agradezco por el espacio y el Ministerio de la Defensa Pública está cada vez más capacitado y con mejores personales, con mejores defensores públicos para brindar un servicio eficaz a la parte más vulnerable de la sociedad. Entonces, eso también celebramos desde la institución, de que hoy en día estamos obteniendo resultados favorables porque estamos capacitados como para plantear todo lo que corresponde y obtener de esa forma resultados favorables. Perfecto. Y logrando justicia por sobre todas las cosas. Así mismo, y muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, el destaque correspondiente, y vamos a seguir nosotros haciendo lo mejor que podamos, por más de que a veces nos sobrepasa la cantidad de trabajo que tenemos para dar un trabajo aquí, pero hacemos humanamente para tratar de atender de la mejor manera a la... Gracias, abogado. Hasta luego. Informó PDS Radio TV Digital. Y casi ya lo perdíamos en el audio al defensor Rodrigo Cuevas, hablándonos casi como un entusiasmo desde Ciudad del Este, de un caso que más que nada quiere ser ilustrativo, Arturo, porque yo decía, imagínate, esas son desgracias y no macanas, ¿verdad?